Pues aquí estamos en la tarde en directo y estamos tocando el tema de la carne. La carne nuestra de todos los días, para algunos, para muchos, el precio de la carne y lo que escuchamos hace un ratito de parte del presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, que no va a haber diálogo en tanto porque la Federación de Ganaderos es parte del grupo de empresarios, gremiales, transportistas que han decidido no conversar con el gobierno mientras no se derogue la disposición séptima del proyecto o del presupuesto general del Estado 2025. Y hemos convocado al viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. Muy buenas tardes, viceministro. Gracias por atender nuestra invitación. Buenas tardes, José Luis, agradecerte por el contacto y saludar a toda la audiencia de la tarde por el gol. Viceministro, esto de la negativa de la Confederación de Ganaderos de Bolivia de conversar con el gobierno, que ponen el diálogo en situación de que si no se aprueba, si no se deroga o abroga la disposición séptima, ellos no van a dialogar. ¿Qué hacemos en este caso, no? Preocupante la respuesta, la posición de este sector, que José Luis ya entendemos como una posición política, toda vez de que el comité interinstitucional que se ha articulado con el objetivo y el propósito de derogar la disposición séptima de la ley 1613, ya ha traspasado la línea, diríamos, del interés de la economía y ha pasado al otro escenario que es estrictamente político, porque ahora ya hay una agenda de varios temas, entre ellos el tema de los contratos de litio y otros aspectos que han puesto en su agenda. Entonces, no deja de ser un movimiento político, José Luis, que es muy preocupante porque en algunos casos se está poniendo de por medio la alimentación de la población boliviana, como es el sector ganadero, por ejemplo, que es un producto importante de la canasta familiar, y al no querer dialogar y simplemente remitirse a lo que disponga el Comité Interinstitucional con una normativa que la entendemos es necesaria para el país, pues esto ratifica que esta es simplemente una posición política que afecta a la población boliviana en su economía. Y, viceministro, ¿cuál será la orientación de esto que usted llama una actitud política? ¿De dónde vendrá? ¿De la oposición, de los candidatos o precandidatos que están en la oposición? ¿De dónde vendrá? Siento, José Luis, que esta es una arremetida empresarial. No todos, pero sí los que están ahora en acción son dirigentes políticos, empresarios que han estado permanentemente en contra del MAS, en contra del gobierno, en contra del modelo económico, en contra de la Constitución. Sí, nunca han estado acompañando el proceso de cambio porque nunca han estado de acuerdo con lo que significa el proyecto político del movimiento al socialismo. Por lo tanto, no deja de sorprendernos que la actitud que hoy han asumido, a menos de 7 meses de las elecciones nacionales, responde ya a un interés político por parte de estos sectores que lo que están intentando es asfixiar la economía en el país, asfixiar al gobierno a través de estas medidas, incrementar precios, por ejemplo, o en algunas otras bajar la oferta del producto para que la población, que es el consumidor, reaccione en forma negativa, no contra el ganadero, no contra el empresario, no contra el comerciante intermediario o el dirigente político, sino la bronca de la gente descarga sobre el gobierno, es decir, la protesta, el reclamo es al gobierno. Cuando hay otros factores como este, por ejemplo, que son los causantes de esa molestia por parte de la población, especialmente
cuando se incrementan los precios de los productos y cuando se convoca al diálogo y lamentablemente no quieren participar del diálogo, no quieren transparentar sus estructuras de costos y simplemente se remiten a una trinchera desde el cual disparan a través de comunicados o a través de declaraciones, eh, evadiendo de alguna manera la responsabilidad para poder dialogar y confrontar las diferentes propuestas o los diferentes problemas que se pueda tener y que el gobierno, por supuesto, está abierto para estos diálogos y atender los problemas que tienen los sectores. Bien, el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia nos dijo hace unos minutos que en realidad el precio del ganado que entregan ellos a los productores, por ejemplo, hoy día estaba en 27 y 28 bolivianos el kilo, y que cuando le pregunté si esto había subido hace cuánto tiempo y cuál era la curva de precios, me dijo que desde el 2012 hasta diciembre del 2024 el precio había aumentado de solo un 25%. Por lo tanto, consideraba que no está entre los ganaderos el tema del aumento de precios, sino en el contrabando que se va, en el ganado de pie que se va afuera de nuestras fronteras, que es una de las causas para que el precio suba, porque se desvía el ganado hacia otros países. ¿Esto es así, viceministro? No aceptamos esa lectura que tiene, de acuerdo a los datos que maneja el gobierno. En septiembre, por ejemplo, del año pasado, el precio de kilo gancho estaba en 24 bolivianos. Y a enero y febrero de este año llegó a 36, 38 bolivianos. Es decir, que de septiembre del año pasado a febrero de este año ha habido ese incremento de 24 bolivianos a 38 bolivianos. No es cierto que sean hace varios años atrás. Hay un incremento y esto se lo puede percibir desde el mismo origen que tiene el ganado, es decir, desde la cría de vaca, que anteriormente costaba 2.100 bolivianos y que ahora cuesta 4.373 bolivianos. Es decir, más del 100% han incrementado los ganaderos el precio de la vaquilla, ¿no? Que posteriormente pasa a un proceso de engorde y luego al faineo. Pero ahí ya radica el incremento de precios de la carne. ¿Quién está provocando eso? No es el contrabando, ¿no? Son los propietarios de las vacas que están vendiendo los toretes o las crías de vaca, reitero, con un incremento de más del 100%, de 2.100 que costaba el año pasado a 4.373 bolivianos. Creo, viceministro, que en este caso siempre decimos que los intermediarios son los que hacen subir los precios, en fin, que los productores producen, pero los malos son los intermediarios. En este caso de la carne, los intermediarios tienen que vender al precio que les entregan los ganaderos la carne, y esto va hasta los comercializadores, los vendedores de carne en los mercados. De ahí sube el precio más todavía, ¿no? O los intermediarios, en este caso, no son los responsables. Son también, José Luis, es decir, varios eslabones de la cadena productiva son responsables del incremento de precios, que al final lo tiene que pagar el consumidor, porque ni el productor, el ganadero, ni el intermediario, ni ningún otro actor de la cadena productiva pierde. Siempre ganan y siempre quieren ganar más, pero toda esa cadena de ganancias, de utilidades que tienen desde el ganadero hasta el comerciante al detalle, la paga el consumidor. Por eso es la protesta, el reclamo, la afectación a la economía de la población boliviana,
que antes compraban con 44 bolivianos el kilo de pulpa y ahora están pagando 64 bolivianos, es decir, una diferencia de 20 bolivianos por kilo de carne de res. Por lo tanto, si revisamos la cadena productiva y los actores que participan en esta cadena, vamos a ver que todos han incrementado sus precios. Mm. Y que eso amerita, José Luis, pues una transparentación, es decir, una estructura de costos que justifique por qué han incrementado los precios los diferentes actores, desde los dueños de las vacas, que te reitero, Sí. de 2100 ahora la venden en 4373. Desde Ujú. ese momento se debería transparentar ante la población boliviana la estructura de costos. ¿Cuánto cuesta producir eh, un- una, una res en Bolivia? ¿Es 2 años, es 3 años de engorde? En ese tiempo, ¿cuáles son los factores de incidencia? Ujú. Es Ujú. decir, la población boliviana debería conocer esta realidad respecto a la carne de res, pero lamentablemente no se la quiere dar y cuando se convoca al diálogo no quieren participar porque algo están ocultando, pues como quien dice, quien nada tiene, nada debería temer. Pero lógicamente cuando no quieren transparentar esta información es porque algo malo están ocultando. Mm. Y solamente se limitan a hacer declaraciones, comunicados, conferencias de prensa, amenazas de bloqueo, amenazas de paro, etcétera, cada quien cuidando sus intereses en desmedro de los intereses de la población boliviana. Ujú. Viceministro, el tema este de la disposición séptima, si hay las leyes, si hay todas las disposiciones legales para intervenir comercios, negocios y todo lo demás, ¿por qué no se hace una campaña, no sé, algo para que eso se derogue o se abrogue y se termine el problema? Porque algunos sectores se atienen a eso para no dialogar, por ejemplo, ¿no? ¿Es posible que el gobierno impulse una campaña para que se derogue esa disposición séptima o eso va a quedar ahí? Bueno, ahí hay un cruce, diríamos, de intereses, ¿no? Hay un interés del gobierno de contar con normativa clara que permita mejorar los controles y fiscalización Mm. de aquellos actores económicos, ¿no? De comercialización, sí, aquellas personas de la cadena de comercialización que se abastecen de productos no para garantizar la venta de esos productos en el mercado, sino para sacar por contrabando, tal cual, por Mm. ejemplo, el día de hoy en la madrugada se realizó un operativo Sí. con el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Fuimos a una feria en Villas de Medios y ahí llega el ganado de diferentes provincias y quienes compran ese ganado no son los comerciantes que están en los mercados nacionales, son peruanos que vienen, compran, pagan precios altos y se los sacan al Perú, ¿no? Ujú. Entonces, hay diferentes actores que están cometiendo estos hechos ilícitos y que amerita una normativa para realizar precisamente estos controles, esta fiscalización a esos actores de comercialización. Por una parte, ¿no? El gobierno tiene ese interés de luchar contra el contrabando Mm. y optimizar sus recursos logísticos y humanos, normativos e institucionales para lograr mejores resultados en beneficio de la población. Pero también hay intereses por parte, ya diríamos, intereses políticos por parte de dirigentes que quieren visibilizarse en esta época electoral, seguramente con algún propósito, que están en su pleno derecho. Sin embargo, lo cuestionable es de que utilicen el tema de los alimentos para hacer una proyección política. Ya les hemos reiterado a sus diferentes organizaciones, por ejemplo, de los gremiales, indicando de que la disposición séptima excluye a la familia gremial del comercio minorista. Ujú. Es decir, que los comerciantes minoristas no van a ser objeto del control y la fiscalización que dispone la normativa que está en la ley 1613, la disposición séptima. Se ha firmado un convenio, se ha firmado un acuerdo,
se ha trabajado un proyecto de decreto supremo en la que se establece aquel extremo, exclusión a la familia gremial del comercio minorista. Pero ¿qué sucede contrariamente a esta decisión? Es que hay algunos dirigentes políticos que insisten, ¿no? Insisten en movilizarse, en bloquear a título de que esta disposición séptima va a afectar a los comerciantes minoristas, cuando ellos ya están fuera de el radar, si vale el término, o el alcance de esta disposición séptima, por una parte. Por otra parte, hay empresarios políticos, José Luis, que nunca han estado de acuerdo con el modelo económico y que hoy ven como un buen pretexto la disposición séptima para articularse en un comité interinstitucional, sumar ahí el tema de los contratos de litio, convocar a otros actores, transportistas, comités cívicos, etcétera, ya en una movida estrictamente política. Por cuanto la disposición séptima no va a afectar a los empresarios, a los productores, ni a los comerciantes, ni a los gremialistas, pero lo utilizan como pretexto para mentirle a la población, indicando que con esta normativa el gobierno va a entrar a las tienditas, les va a quitar su mercadería, les va a comisar sus camioncitos, que nadie va a ser digno ahora de producir o de invertir porque se va a confiscar sus productos. Es decir, un menú de mentiras que vierten ya con un interés estrictamente político, y por otro lado rehuyen al diálogo, no quieren venir al diálogo porque entendemos no tienen los suficientes argumentos técnicos para sostener lo que declaran a través de los medios de comunicación. Bien, viceministro, este tema está complejo, pero hay otros, como esto del control del Día de Compadres, que ya llega mañana, los carnavales, pero creo que vamos a conversar en otra oportunidad de esos temas. Me imagino que todo está listo para el control en los carnavales, ¿no? Precios, strippers y todo lo que viene en esta época, ¿no? Sí, varios amigos strippers que van a ser controlados en las fiestas de carnaval, especialmente mañana, Día de los Compadres. El día de hoy ya se ha lanzado a través del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas aquellas marcas de espumas, por ejemplo, que están autorizadas. Son 7 las marcas que están autorizadas para la venta en el mercado. ¿Solo 7 marcas de espumas. Vamos a coordinar con los gobiernos municipales para realizar los controles respectivos, pero también vamos a abarcar más allá, controlar el tema de las fiestas de carnaval, las entradas de carnaval, la venta de bebidas alcohólicas para evitar la adulteración de bebidas alcohólicas, ver el tema del sistema hotelero que normalmente incrementa sus precios y que esto afecta al bolsillo del consumidor, el tema de la gastronomía, el tema de los salones de belleza, etcétera. Hay un conjunto de actividades que tenemos que realizar, no solamente en Oruro, sino también en Tarija, en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, donde el carnaval suena fuerte y pues acarrea también varias actividades, en algunos casos hasta ilícitas, que ameritan un control. Entonces, sí tenemos 2 semanas largas de trabajo arduo sobre el tema de los carnavales, estimado José Luis. Bien, viceministro, muchísimas gracias por el adelanto. Le reitero, vamos a hablar más largamente sobre este tema. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, José Luis. Muchas gracias por el contacto. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, el tema, la carne, los ganaderos, los intermediarios, la cadena cárnica y la carne a precios muy elevados.